Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy revisamos un texto que me pareció muy interesante de Charlas con la IA. Pone sobre la mesa dos ideas potentes, el ego y el ser. Sí, Y la fuente plantea que el ego muchas veces como que nos bloquea, ¿no? Nos impide vivir el presente. exacto. El material lo pinta como, como una especie de filtro que nos distorsiona un poco la vista. Hace que todo parezca personal. Claro. Y que surjan esos juicios internos casi en automático. Así que hoy la idea es entender bien esa diferencia, ¿no? Y ver cómo el texto sugiere reconectar más con el ser. Perfecto. Me gusta esa idea del filtro. De hecho, fíjate que la fuente arranca con una imagen potente. Dice que el ego es como un carro sin llanta. O sea, te mueve, pero mal, ¿no? Medio a los tropezones. Sí, es una buena imagen. Exploremos eso. ¿Cómo describe el texto a ese ego? ¿Qué es? Lo presenta como esa voz interna, ese yo que se siente el centro de todo, ¿no? Y que reacciona a cualquier cosa como si fuera un ataque directo, personal. Ajá. Es la fuente del drama interno, digamos, la que nos susurra no puedes, no vales, o nos enreda en lo que creemos que otros esperan de nosotros. Ese tipo de cosas. Entiendo. Ese ruido constante que mencionas. Y, en contraste, ¿cómo define al ser? ¿Qué sería entonces? El ser se perfila como nuestra esencia más pura. Lo que emerge cuando logramos aquietar un poco todo ese ruido mental. Ya. Es conectar directamente con el aquí y ahora, pero sin la carga de las expectativas, o los juicios, o esas historias que la mente se inventa sobre lo que pasa. Es una conexión más limpia, digamos, con la realidad. Suena muy atractivo, la verdad. Liberador. Pero bueno, el texto también es realista. Admite que soltar el ego cuesta. Lo llama pegajoso. Sí, se aferra. Se aferra. ¿Qué propone el material para empezar a despegarse un poco de eso? El punto de partida, dice, es la conciencia. Darse cuenta. O sea, entender que el ego no somos nosotros, realmente, Claro. sino más bien un mecanismo, casi como un disfraz que usamos para protegernos, ¿no? ¿Un disfraz? Y Interesante. el texto sugiere observar los pensamientos, las emociones, pero sin engancharse, sin juzgarlos, simplemente verlos pasar. ¿Y esa observación, cómo se aplica en los momentos más calientes? Cuando algo nos llega, ¿no? Cuando toca una fibra. Ahí la propuesta es pausar, respirar hondo y preguntarse, a ver, ¿esto que estoy sintiendo es una respuesta auténtica a lo que pasa? ¿O es el ego que está reaccionando, quizás inventándose una historia? Da el ejemplo del mensaje no respondido, ¿viste? Que uno rápido lo interpreta como rechazo personal. Bueno, la pregunta es, ¿eso es real o es una película que me está montando el ego? Es potente esa idea, observar sin juicio. Pero el texto reconoce que no es un camino fácil, ¿verdad? Creo que menciona incluso que puede haber dolor al soltar ese disfraz. Sí, totalmente. Y aquí viene algo que me pareció fascinante del material. Ese dolor no lo ve como algo a evitar. ¿Ah, no? No. Lo presenta como un maestro, como una señal clara de que estamos creciendo, de que el ser, nuestra esencia, está ganando terreno. Vaya. La sugerencia es incluso agradecerle a esa incomodidad, verla como una guía en el proceso. Cambiarle la perspectiva al dolor, verlo como señal de avance. Es un enfoque distinto, sí. Para aterrizar esto un poco más, ¿qué consejos prácticos da el texto para funcionar más desde el ser en el día a día? Destaca 4 cambios de enfoque, que son clave. Primero, bajarle un poco al volumen del juicio interno. Ok. Cambiar el no puedo por un estoy en proceso, estoy aprendiendo. Segundo, anclarse más al presente, hacer pausas conscientes, respirar, notar el entorno real en lugar de perderse en el pasado o el futuro. Tiene sentido. Tercero, practicar la gratitud, incluso por los retos o las personas difíciles, viéndolas como maestras, oportunidades de aprendizaje. Y cuarto, apostar por la autenticidad. Autenticidad. ¿Cómo? Quitarnos máscaras. Porque el ser, nuestra esencia, no necesita demostrarle nada a nadie. Simplemente es. Y vivir así más desde el ser.
¿Cómo se siente? ¿Cómo se reconoce ese cambio, según la fuente? Se describe como una sensación de mayor ligereza, de paz interna, como si esa lucha constante con el mundo exterior disminuyera, ¿sabes? Sí, sí. Y como que ya no nos enredamos tan fácil en los dramas ajenos o los propios. Usa la analogía inversa a la del inicio. Ahora es como manejar un carro con las llantas bien puestas. Ah, claro. Hay más fluidez. Y si uno comete un error, bueno, corrige el rumbo, pero sin esa autoflagelación, ¿no? Sin destruirse. Importante eso. Sí. Y el texto aclara algo. El ego siempre puede volver a asomarse, ¿eh? No es que desaparezca para siempre. Pero la diferencia está en poder verlo pasar como una nube sin creer que somos esa nube. Observarlo sin identificarse. Queda muy claro el mensaje central del material entonces. Es una invitación a soltar esa identidad que a veces nos pesa, a observar nuestros patrones sin tanta culpa, aprender del proceso, incluido el dolor que pueda surgir, y poner el foco en la experiencia presente. Exacto. Dejar, como decía, el disfraz del ego para encontrar un poco más la libertad del ser. Justamente. Y quizás como una reflexión final, algo que va un poquito más allá del texto mismo. Para quien nos escucha, ¿cuál podría ser ese disfraz del ego más habitual en su propia experiencia? ¿El que más se pone? Buena pregunta. ¿Y qué sensación surgiría? ¿Cómo se sentiría, aunque fuera por un instante, si se dejara ese disfraz a un lado? Una pregunta poderosa, sí señor, para llevarse y seguir explorando. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy sobre estas ideas de charlas con la IA.